Hola, días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al podcast del abuelo. Este es nuestro episodio número 2. Hoy tenemos a un invitado muy especial, mi tocayo. ¿Cómo estás, tocayo? Gracias, tocayo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Aquí muy contentos de tenerte, que vengas aquí a platicarnos tus experiencias. Porque pues sé que has andado bastante por ahí en los negocios, llevando gente a trabajar a Estados Unidos, un poco de gobierno. Así es. Hay de proveedores también y al contrario, pues muchas gracias por la invitación y un gusto aquí poder compartir con tu audiencia experiencias para que puedan de alguna forma pues evitar probablemente los errores que hemos cometido. Sino que ya son muchos. Sí. Ok, platícanos un poquito así rápido de quién eres, a qué te dedicas. Claro, pues mira, pues mi nombre es David Andujo, soy originario de aquí de la ciudad de Chihuahua. Estudié becado en el TEC de Monterrey, una carrera que en lo personal considero muy interesante porque son de las pocas que te podían brindar educación en la parte tecnológica. Uh-huh. Y también en la parte de negocios, que era LASCA. Era una carrera, de hecho me tocó ser la última generación en el 97. Y pues estaba interesante porque por un lado podíamos en el mismo día estar programando en ensamblador o en C++, lo que nos haya tocado, que lo más hardcore fue el ensamblador. Y el mismo día pues estábamos haciendo planes de negocios, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenías una visión tanto de la parte tecnológica como la parte de finanzas y de negocios. Ah, ok. Está interesante eso. Fíjate que sí, como que yo lo veía, pero como que nunca le vi la perspectiva desde donde tú me platicas. Ok. Como que yo nomás así como que bueno, como yo siempre fui muy técnico, uh-huh, como que administración nunca me quise ir por ahí, pues como que nunca le vi la carnita hasta ahora. Ok. Sí, no, ya de grande como que si sientes que de repente te hace falta algo de contabilidad, de administración, de ¿cómo se dice? De trabajar con equipos y cosas así. Sí, pues mira, para serte sincero, yo creo que toda mi vida hasta la carrera, yo me consideré alguien mucho más orientado hacia la parte de la tecnología. Me sentía mejor estar programando que hablando con personas, ¿no? Pero precisamente por la formación que te dan en el TEC, que te dan mucha parte también de emprendimiento, como que ahí fue floreciendo esta parte, ¿no? Incluso la primera empresa que cofundé, pues fue con dos amigos, muy buenos amigos de mi generación. Uno de la carrera de negocios internacionales, Carlos Félix, y el otro Víctor Reséndez, que él es LAF. Ellos tuvieron una idea de digitalizar la sección amarilla y al que conocían que programaba, al geek, pues era yo. Y precisamente pues a mí me tocó desarrollar la primera versión, fíjate, de lo que se conocía como pantalla amarilla, ¿no? Uh-huh. Eso fue, te estoy hablando del 96, incorporamos la empresa, incluso recuerdo que hasta terminamos contratando como empleado a uno de los profesores que teníamos. En fin, son muchas historias que ahorita pues te voy a ir contando, pero vamos a dejarla hasta ahí porque sí, hay muchas cosas más que después no vamos a terminar, pero esa fue prácticamente la primera empresa, uh-huh, que me tocó cofundar y donde traía yo la cachucha del desarrollador, ¿no? Del hacker, donde pues en 2 semanas tuve que aventarme una sección amarilla digital, que en aquel entonces la primera idea era hacerlo para internet, pero pues internet solamente había en el TEC de Monterrey, creo que estaban empezando en gobierno y en algunas otras partes y pues no era viable, ¿no? Entonces lo que terminé haciendo fue
desarrollando una simulación, al fin de cuentas era una aplicación que instalabas en un disco de 3,1 y que simulaba como que fuese un navegador y podías buscar muy padre la información, ¿no? Y pues básicamente terminamos comprando una copiadora que copiaba, o sea, cientos, miles de discos, y esos discos los distribuíamos como si fueran secciones amarillas gratis en toda la ciudad. Ese fue el primer paso al emprendimiento tecnológico. No, pues sí, ya hace tiempo, ¿no? Porque si eran con los discos de 3,5 ya. Sí, ya llovió, nevó y relampagueó y todo. Sí, yo me acuerdo que esos los usábamos. Bueno, a mí me tocaron en la prepa, desde la prepa. Ajá. Y pues sí, ya nevó. Sí, así es, tocayo. Ok, bueno, yo te conocí cuando andabas en lo de Rewards. Entonces, sí, esa parte me parece muy interesante. Sí, pues te platico, mira. La idea de Rewards nace porque en el 2008, bueno, no, me voy a ir más para atrás, te voy a dar un poquito más de historia. En el 2001, por ahí conceptualicé un proyecto que era al fin de cuentas como un marketplace, donde el objetivo era poder mapear empresas de toda América Latina de software, que en esos entonces la única que había grande era, por ejemplo, un Softec, ¿no? Pero estaba muy pulverizado, o sea, muchas empresas pequeñas en toda América Latina que desarrollaban algún tipo de software para algún tipo de industria. Y en el 2000, tenía la idea de poder hacer como un marketplace donde pudiésemos concentrar, mapear esas empresas, poderlas clasificar en base a los lenguajes, a los años de experiencia, a las industrias, especialidades, etcétera, y empezar a tomar proyectos, captar proyectos de Estados Unidos para poderlos de alguna forma descentralizar. Mandar a Argentina con cierta empresa que desarrollara, no sé, el front-end, a México que desarrollaran la parte de seguridad, a otro que desarrollara las pruebas, en fin. Después volverlas a integrar y entregar ya un proyecto a terminado, ¿no? Que al fin de cuentas es algo muy similar a lo que se hace ahorita, por ejemplo, tal vez con la industria de los autos, ¿no? Donde al fin de cuentas un auto se manda a manufacturar en muchas partes del mundo, ¿no? Y luego se vuelve a integrar. Con ese proyecto hice un plan de negocios con el cual mandé y concursé en aquel entonces había un premio nacional Banamex. Y afortunadamente el plan de negocios fue premiado en su categoría. Y de ahí, incorporándole más cosas innovadoras, y obviamente haciéndolo en inglés, participé en la Escuela de Negocios de Harvard en una competencia, bueno, primero en el MIT 50K. Por ahí, cuando fui allá a Massachusetts a presentar el proyecto en el MIT, porque quedamos semifinalistas, pues estaba pasando lo de la burbuja, la famosa burbuja de internet, ¿no? .com. Exactamente. Entonces me acuerdo muy bien que estaba sentado esperando mi turno y tenía a un gringo ahí a un lado mío y pues me saca plática, ¿no? Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué vienes tú? Y pues vengo a presentar, ahorita tengo que pasar ahí donde están los demás presentando, ¿no? ¿Y de qué se trata? Y pues ya le platiqué. Y me dice, ¿sabes qué? Ahorita todo lo que tiene que ver con software, pues no le vamos a meter. Y resultaba que él era uno de los partners de Charles Rivers, que es un fondo de capital pues muy famoso, ¿no? En Estados Unidos. Y él mismo, fíjate, fue el que me recomendó. Me dijo, ¿sabes que no te va a ir bien aquí? Porque ahorita los fondos que estamos aquí no traemos esa directriz. Mejor llégale al concurso de planes de negocios que organiza Harvard, que se llamaba
la batalla de planes de negocios de la Escuela de Negocios de Harvard. Ahí, a diferencia del MIT, donde eran puros del MIT, bueno, yo me colé ahí con un conocido que estaba estudiando y a través de ahí lo metimos el proyecto. Pero en la parte de la Escuela de Negocios de Harvard, pues aprovechando que ya estábamos en la parte del MIT, también aplicamos y también quedamos seleccionados, pero ahí ya estábamos compitiendo contra Stanford, Wharton y demás universidades muy conocidas. Y también ahí quedamos pues mejor rankeados ya en la parte de finalistas, pero aún así era muy obvio que todos los fondos y los inversionistas ángeles que nos tocó pues traían ya muy claro que .com ya no se le iba a meter y prácticamente se orientaron mucho sobre todo a la parte de proyectos basados de ciencia, salud y demás, y todos los que éramos de internet o software, te das de cuenta que quedó hasta ahí, ¿no? Pero bueno, la razón por la cual te estoy comentando esto fue porque cuando se dio ese proyecto, yo invité a un amigo un compañero de generación, Héctor Correa, para que fuera parte del equipo cuando aplicamos a lo del MIT y a Harvard, ¿no? Él estaba estudiando su maestría en Estados Unidos. Pues yo le había platicado del proyecto. Hubo la burbuja, ya no se hizo nada. Pero en el 2007, pues me comenta que está trabajando para una empresa consultora de software en Chicago. Y que uno de los dueños estaba interesado en abrir un centro de desarrollo de software en América Latina y que pues como pues obviamente él es de Chihuahua, pues estaba interesado en explorar la posibilidad de abrirlo acá. Platicamos y terminamos abriendo lo que se conoció como Orinoco Systems, que fue la primera empresa que abrió en el PIT 2, en el parque del TEC de Monterrey. Empezamos con 3 personas. Algo interesante aquí que te puedo comentar, que seguramente va a ser de interés para la audiencia, fue que el socio de esta empresa, o sea, el capitalista, pues fue jefe del presidente Obama. Cuando el presidente Obama apenas estaba haciendo sus pininos en la política, llegó un momento donde hizo como una pequeña pausa y Diego pues lo contrató en la empresa consultora, ¿no? Como abogado. Entonces, pues prácticamente en aquel entonces mi jefe pues era el jefe de Obama. Fue, ¿verdad? El jefe de Obama. Y algo importante fue que esta persona pues es alguien de muy alto perfil. De hecho es venezolano, pero está muy, muy bien colocado en Chicago. Y lo sorprendente fue que, pues aunque empezamos con 3 ingenieros de software prácticamente, y el esquema era desarrollar software para empresas en Estados Unidos, pues haz de cuenta que Diego se iba un fin de semana a jugar golf con el CTO o un alto directivo de un banco o una Fortune 500 que estaba ahí en Chicago, y el lunes era proyecto nuevo, hay que contratar 10 ingenieros de softwares con inglés y con expertise en bla, 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 bla. Y pues ahí tienes a Andujo buscando a Héctor buscando por debajo de las piedras, ¿no? Entonces eso se fue haciendo recurrente. Teníamos de clientes a Sara Lee, a Sears, bueno, o sea, you name it, todos los corporativos grandes del área de Chicago les desarrollábamos software, y la constante era que, o sea, los lunes para mí era así como de poquito de miedo, ¿no? Porque, híjole, ahí viene el trancazo para nuevos ingenieros. Pero esto me fue orillando a tratar de ver nuevas formas de contratar, ¿no? Y una de las cosas era precisamente que empezamos a ofrecer
Bueno, pedíamos referencias a los mismos chicos que ya teníamos contratados, luego después referencias monetarias, y ahí es donde nace precisamente más o menos bueno, Orinoco lo empezamos en el 2008, ahí en el parque, y para el 2010 yo ya traía conceptualizado lo que era Rewards, ¿no? Que Rewards, básicamente lo que como nace era una plataforma donde una empresa, en lugar de pagarle a un headhunter, a un reclutador, decirle, oye, pues si me contratas a alguien, lo típico, ¿no? Te voy a pagar un mes de sueldo, por ejemplo, ¿no? De un ingeniero, pues era aprovechar el boom que se estaba dando de las redes sociales, sobre todo Facebook, para poder, a través de rewards, que dijera la empresa, bueno, pues yo ofrezco una recompensa de tanto dinero para la persona que me referencie a alguien a través de rewards, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Rewards. Y pues en vez de que sea un reclutador, pues yo le pago el dinero a quien me lo haya referenciado. Y básicamente ese dinero pues, se dividía entre rewards y la persona que lo referenciara, ¿no? Entonces esa fue la idea original. Por ahí otra vez a empezar a conceptualizar, obviamente tomando en consideración las nuevas tendencias, ¿no? Porque cuando te platiqué, y por eso es que lo mencioné, en los tiempos de la pantalla amarilla, pues era a plan de negocios, ¿no? O sea, el que tuviese el plan de negocios más choncho más y grande, tuviese un MBA y de la mejor universidad, pues era el que bajaba lana, ¿no? Y acá en la siguiente década, pues ya estaban cambiando las cosas, ¿no? Sí. Y ahí es donde nace, bueno, no es donde nace, sino ya estaba agarrando auge las aceleradoras, ¿no? Un YC, Y Combinator, un Techstars. Y precisamente apliqué a Techstars. Por ahí les interesó el proyecto y me mandaron llamar. Me querían conocer. Yo al principio dije, pues me quieren conocer a mí, pero no, pues éramos como unos 30 personas de todo el mundo que cuando aplicas, en aquel entonces estoy hablando del 2010, cuando aplicabas, todavía tenían tiempo como decir, oye, pues estos proyectos están padres, vamos a invitarlos al corporativo que estaba en Boulder, Colorado, para conocerlos, ¿no? Que se llamaba Techstars for a Day. Y ahí te va otra historia. Sorry que es que son muchas cosas relacionadas padres, pero te voy a platicar de cómo vi a Elon Musk y cómo conocí por primera vez a ese nombre, ¿no? Porque para irme a Boulder, pues me pongo en Airbnb, que otra vez aquí en México Airbnb todavía, sí, o sea, todavía no se conocía. Entro, obviamente con presupuesto limitado, y en aquel entonces el Airbnb estaba probando una función inversa, donde tú decías, bueno, pues yo estoy dispuesto a pagar $20 la noche. A ver quién me ofrece, ellos algo? A mí. Y me acuerdo que ese mismo día me llegó una notificación de una maestra de la Universidad de Colorado, de ahí de Boulder, en ese entonces las fotos todavía no estaban padres. Sí, te sabes la historia, ¿no? Que Airbnb tuvo un boom cuando cambió la calidad de las fotos. Sí, o sea, esa foto era seguro que la había tomado la señora la maestra, porque pues prácticamente el cuarto era la cama, ¿no? Así yo decía, no man, pues es la cama, el cuarto, ¿verdad? Y ya me acuerdo que ya iba a aceptar cuando me llegó una invitación, otra oferta, y era un penthouse de $3 millones, donde vivían dos chavos emprendedores que eran hermanos. Eran como 4 recámaras, pues era todo un edificio, un penthouse, ¿no? Al fin de cuentas, gigantesco. Y la razón por la cual me aceptaron los $20 por noche, pues era porque la describí, ¿no? A qué iba yo a Boulder, y cuando supieron que iba a Techstars, a que me entrevistaran a Techstars, pues les interesó y bueno, pues terminé ahí. Y la historia, para terminarla, es que cuando llego, me invitan a comer, salimos
Y en el edificio donde estaba ese penthouse, en la parte de abajo, estaba el restaurante del hermano de Elon Musk. Entonces, salimos y estaban, o sea, era un grupo de personas, me acuerdo que iban caminando, yo nada más vi un sombrerudo, uno que traía un sombrero, y me dicen los chicos, ay, vas, pues todos emocionados ellos porque sí sabían, ¿verdad? Y ya sí para allá, ya. Ya entonces ya. Ahí van los Musk, y luego yo, ¿qué? ¿Y eso qué? Y luego, es que este es el restaurante del hermano de Elon Musk, y luego yo, no, pues lo conocerán en su rancho, ¿no? Y bueno, esa fue una breve historia, ¿no? De que se aplicó a Techstars. Y fíjate que lo mismo me pasó con Y Combinator, también apliqué y exactamente lo mismo. Les gustó el proyecto, me invitaron. Se llamaba, no me recuerdo cómo lo llamaban ahí, pero ocurría un día antes del YC School, del Y Combinator Startup School. Y también pues nos querían conocer, ¿no? De los que aplicamos y que se les hizo los proyectos interesantes. Recuerdo que ya no te estoy dejando hablar. Déjame, bueno, ya más te termino lo de YC y luego ya más la otra pregunta. Dale. Ya me emocioné. Tantos recuerdos. Y recuerdo que la pensé mucho porque mi hermana se iba a casar. ¿Te das cuenta que la cena era el viernes en la noche? Y mi hermana se iba a casar el sábado en la tarde. Entonces dije, damn, o sea, conocer a Paul, conocer a todos los de Y Combinator y pues si no voy, a lo mejor pierdo la oportunidad. Por default había perdido la oportunidad de conocer a Mark Zuckerberg, porque el que nos iba a dar la plática a los que nos seleccionaron para el Startup School era el de Groupon, el CEO de Groupon. ¿El de Groupon? Y luego Mark Zuckerberg y unos fondos pues muy famosos de ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no voy a poder conocerlos porque pues, tengo que ir a fuerzas a la boda de mi hermana y luego yo era el que la iba a entregar. Pero dije, bueno, me la voy a aventar y voy a medirle los riesgos y me voy a mínimo a la cena noche de NYC, ¿no? Me acuerdo que utilicé una plataforma que se llamaba Hipmunk, que había fundado el Ohio, que es el actual esposo de Serena Williams, la tenista. Ajá. Y es el que fundó Reddit. Entonces usé la plataforma esa, conseguí los vuelos, llego como loco, o sea, luego así super target, así de francotirador, llego y luego hablar con los fundadores de Y Combinator. También me tomé fotos con Paul Graham y demás. Y ahora sí que como Cinderella, casi así como que ya, de hecho, desde antes ya estaba programado que iba a llegar por mí un vehículo para llevármelo luego al aeropuerto. Y de las cosas chuscas, ya para dejarte hablar. No, dale. De las cosas chuscas que me pasaron fue que obviamente pues la cultura es muy diferente, ¿no? O sea, allá si tienes un famoso, aquí es como que pues, te le haces bolas, ¿no? Y demás, y allá pues muy educaditos todos. Se hizo una fila para poder hablar con el fundador de uno de los cofundadores de Y Combinator, ¿no? Que es Paul Graham, que es muy famoso en todo esto de startup. Y pues yo hice mi fila, ¿verdad? También, nomás que yo tenía el tiempo en contra. Y bueno, pues por fin me toca y empiezo a hablar con él. Y luego de repente llega un chavo con las manos en los bolsillos, así como medio ¿cómo se dice esta posición? Jorobado. Llega, se salta la fila y se pone aquí a hablar bueno, ni siquiera hablar, nada más llegó así, se nos puso así en medio. Y luego yo dije así como, what the F? O sea, no estás viendo que está la fila. Y digo, pensando, ¿no? Entonces Paul lo saluda y nos presenta, ¿no? Qué bueno, le dijo, qué bueno que llegaste ya y demás. Y yo dije, pues,
que agarre fila. Que agarre fila el cabrón. Y sí, y luego nos presenta y pues me quiere sacar plática también este chavo. Y yo estaba tan así como que, pues vete para atrás, o sea, agarra tu turno, ¿no? O sea, me trató de sacar plática, pero yo realmente no tenía interés. Yo creo que nada más le contesté mi nombre y qué hacía mi startup, que fue creo que lo que me preguntó. Y pues Lolo se vio que yo estaba atravesando con mi vista de láser, ¿no? Ajá. Y el chavo como que entendió el asunto y pues ya nos dejó, ¿no? Y bueno, ya para no hacerla larga, se llega el tiempo, me tengo que ir, voy al aeropuerto, tomo el vuelo en la madrugada, bueno, a las 12 para poder llegar al día siguiente a la boda de mi hermana. Y en la parada en Phoenix, creo que fue en Phoenix, mientras estaba haciendo el transborde, veo la revista de Forbes y en la portada estaba el chavo que al que no pelaste. Era el CEO de Groupon. Así que esa fue otra de las cosas chuscas. Y ya hago una pausa para que me redirecciones o me preguntes más cosas. Sí. Fíjate que yo quería entrar a la parte de cuando estabas en Rewards. Por ahí una vez me platicaste que agarrabas chavos, o sea que, bueno, de la gente, de los chavos, bueno, era como una especie de bolsa de trabajo, ¿no? Sí. Entonces quería que me platicaras, por ejemplo, de qué tipo de trabajo le conseguías a la gente, por ejemplo, de aquí de México para irse a Estados Unidos. Claro. No sé qué sueldos, cosas así, para si a alguien le interesa, ¿no? Claro que sí. Pues mira, al principio, cuando teníamos esto lo de Rewards a través de las referencias, se movieron las cosas muy lentas. Nuestros clientes principales eran startups de Silicon Valley. Uh-huh. Y como que no había un match adecuado porque los startups nos pedían gente con experiencia, con muy buen nivel de inglés. Y acá en México, cuando tratábamos de localizar a esas personas, pues sí las conseguíamos, pero no estaban interesados en trabajar para una startup. ¿Por qué? Porque pues era gente que o ya estaba por casarse o ya tenían familia y no podían arriesgarse a que dentro de 6, 8, 10 meses tronara el startup y pues sorry, ¿verdad? Te regresas. Y algo interesante que estás tocando es porque descubrimos también que increíblemente las empresas de todos los niveles en Estados Unidos tecnológicas uh-huh. no sabían que a través del Tratado de Libre Comercio podían contratar ingenieros de software mexicanos, haciéndoles una oferta de trabajo y que prácticamente el récord que tuvimos nosotros fue en menos de una semana conseguirle una visa de trabajo a uno de los ingenieros con a su esposa y hasta la hija que acababa de nacer 10 días antes, ¿no? Y por el otro lado, nosotros los mexicanos no sabemos que podemos irnos a trabajar también en Estados Unidos con una visa de trabajo. Con una visa de trabajo. Siempre y cuando tengas una oferta de trabajo, ¿no? Entonces eso empezamos a hacer nosotros. Cuando íbamos allá a las empresas, pues era una gran sorpresa para ellos, ¿no? Decía, ¿estás seguro? O sea, así como que te preguntaban 5 veces de que si hiciera... ¿Si se puede o no se puede? Posible, hasta que teníamos que sacar ahí, las partes del tratado y demás. Y nos dimos cuenta de que las startups nos pedían gente de acá y los de acá pues no les gustaba ver para abajo, ¿no? Entonces empezamos a hacer cambios y empezamos a subir en vez de startups a empresas más grandes, ¿no? Un Disney, un Uber y demás, que también para entrar fue muy, muy, pues se consumió muchísimo tiempo y recursos, pero lo logramos. Y luego hicimos unos cambios también en el propio Rewards. Incluso en un momento dado, Rewards dejó de existir y le pusimos Snaptal.com. Ah, sí recuerdo cuando hicieron ese cambio. Y ahí, fíjate, lo estoy mencionando así porque nos pasó algo muy padre. Se me estaba acabando el dinero. Nomás no encontrábamos el fit.
quedamos seleccionados para tomar un curso de Lean Startup que en aquel entonces, o sea, prácticamente lo tomamos con los creadores, ¿no? Con Steve Blank y demás ahí en Berkeley. Y fue cuando me empezaron a caer los 20, ¿no? Así como que yo me estaba enfocando al producto. O sea, nosotros como tecnólogos tenemos una tendencia muy, muy fuerte a irte por el producto. O sea, no, es que el producto, y es que hay que moverle, y es que hay que agregarle esto y demás, en vez de simplificarte la vida y primero validar con los clientes, ¿no? Entonces, a mí me cayó el tostón bien fuerte. Hicimos un cambio y me acuerdo que estaba junto conmigo uno de mis ingenieros. Le dije, ¿sabes qué? Pues ya regrésate a Chihuahua, porque se nos estaba acabando el dinero. Y antes de regresarme le digo, ¿sabes qué? Da de baja Rewards, levanta Snaptal, ya lo había comprado, haz una página así, un landing page y con estos mecanismos, súper minimalista, o sea, ahora sí que era menos, era más. Yo volé un viernes, ese mismo viernes, estaba tan sencilla la cosa que el mismo viernes César pudo terminar, me acuerdo lo que le pedí. Y para el lunes se hizo tan viral que teníamos en ese fin de semana la misma cantidad de registros y de visitas y demás que habíamos logrado, o sea, en muchos meses, ¿no? Y de ahí se hace viral, se comparte, se hacen shares, aproximadamente 4 millones de shares en los próximos como 6 meses. Armamos una base de datos de 40,000 talentos, así en semanas. Y ahí es donde ya empezó a funcionar bien, ¿no? Porque ahora sí que teníamos un pool gigantesco y empezamos a conseguirles también las visas. Hacíamos la parte de las visas y empezamos a colocar gente en Disney, Tesla, también por ahí empezaron a caer algunos startups. Y pues ahora sí que le cambiamos, pienso yo, la vida a algunas personas. Ahorita de lo que digo, los tengo en Facebook y ahorita yo ya veo que están en puestos muy buenos. Netflix, Facebook, o sea, muy, muy padre. Incluso de mis ingenieros pues terminaron también allá en Google, por ejemplo. Y la historia, ya para cerrar, de lo de Rewards, fue que nos pasó algo muy, muy singular porque por fin encontramos el feed, nos hicimos viral, pero llegan las elecciones en Estados Unidos con Trump. Y estamos hablando del 2016. Y desde antes que incluso pues ganara Trump, empezó a decir, me acuerdo muy bien, era muy sistemático que decía que él se iba a salir del Tratado de Libre Comercio. Era puro así como que ruido, pero yo visualicé que pues había una remota posibilidad de que ganara y que fuera a suceder. Entonces empezamos a prepararnos, hicimos un análisis de detectar cuáles eran las mejores empresas para trabajar en Canadá, las empresas más innovadoras y muchos elementos hasta que encontramos como un nicho como de unas 10. Y pues otra vez labor de contactarlas. Teníamos ya de clientes a las 3 top del área de Toronto, que es como el Silicon Valley de Estados Unidos. Y pues viene el primer trancazo, un tweet ya cuando empezaba a puntear Trump. Sacó un tweet donde decía que iba a sacar, que iba a sacar a México del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre. No, que Estados Unidos, ya me acordé, que Estados Unidos se iba a salir del Tratado de Libre Comercio. Cuando mandó ese tweet, a la mañana siguiente, lleno de correos de las empresas de Estados Unidos donde decían, vamos a poner en hold nuestros requerimientos, algunos incluso cancelaron. Situaciones así. Afortunadamente traíamos ya la visión esta de Canadá, entonces
prácticamente nos quedamos con el 10% de Estados Unidos y empezamos a moverle de forma más enfocada a la parte de Canadá. Pero con esta situación que pasó de Trump, donde decía de que los mexicanos, ¿qué decía? Mexicanos violadores y asesinos. Sí. El talento, incluso mexicano, ya no quería irse a Estados Unidos. Aunque había ya ofertas muy buenas, no sentían ellos un ambiente amigable para ir a Estados Unidos. Nos enfocamos de mucho en la parte de Canadá, aunque todavía se movía algo en Estados Unidos. Y luego viene el segundo tweet. Ya, si recuerdo bien, ya era como presidente. Y el segundo tweet fue: sí, nos vamos a quedar en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, pero vamos a sacar a México. Entonces los de Canadá al día siguiente ya estuvo. Sí, y ahí fue donde ya nos tiró en la lona, ¿no? O sea, ya de ahí ya no. No nos levantamos. No. Sí, estuvo difícil esa, ¿no? Y por ejemplo, tú, en tu experiencia, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a un programador, no sé, que esté recién egresado y que tenga la idea de irse a Estados Unidos? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que...? Sí, pues mira, antes que nada, regla número 1, el inglés. Nosotros, como tecnólogos de computación, sabemos, a fuerzas tienes que leer inglés porque mucho del material está, pues ya que todo, vale la ¿no? pena, está en inglés. Así que leerlo lo puedes leer. También lo puedes entender porque, pues, si eres tecnólogo, geek, pues normalmente consumes mucha información de videos, películas y demás en inglés. Y estamos en el norte también de México, pero donde siempre se atora la cosa es en la hablada, ¿no? En la hablada. Entonces, mi primera recomendación es que se claven en la parte del inglés, en los 3 elementos, en la parte de lectura, la parte de comprensión y la parte de hablar. Hay sin fin de cosas donde te puedes apoyar ahorita, a diferencia de cuando uno estudió o incluso cuando estábamos mandando gente para allá. Duolingo, hay muchas cosas que están hasta gratis o muy accesibles, ¿no? Lo segundo, obviamente, es la parte tecnológica. Es súper conocido que los lenguajes, tecnologías y demás que se ofrecen en las universidades en México están muy desactualizadas, ¿no? Entonces, es muy importante que los chicos pues visualicen cuáles son las tendencias de los frameworks, tecnologías, lenguajes que se estén usando en Estados Unidos principalmente, y sobre todo en la parte de startups, ¿no? Porque al fin de cuentas, ahorita ya las empresas, incluso grandes, ya están implementando cosas las mismas tecnologías que usan los startups. En mis tiempos, cuando estábamos nosotros, sí había todavía un lapso, así como que, estas son Ruby on Rails, y era así como que muy de startups, ¿no? Y luego, poco a poco, como que iba escalando, y ahorita es muy rápido, ¿no? Esa transferencia. Entonces, pues prácticamente muy puntual, la segunda recomendación es a especializarse en tecnologías muy vanguardistas. De ser posible, si eres junior, pues probablemente lo más sencillo va a ser tal vez que te vayas clavando en un frontend, ¿no? En la parte con tecnologías de frontend que son relativamente más fáciles que ya cuando te metes a un backend, ¿no? Sí. Entonces, eso podría ser un inicio. Si hay estos chicos que ya por default hicieron la tarea y traen facilidad de resolver problemas y demás, pues van a tener mucho más facilidad de la parte del backend, ¿no? Pero sí creo que es bueno clavarse en una cosa específica. Esa es la segunda. La tercera es también leer mucho, consumir mucho
de información que también está disponible en internet sobre cómo hackear las entrevistas. Una entrevista en México es bien diferente a las entrevistas en Estados Unidos. Y luego todavía si te vas hacia un hub de innovación como un Silicon Valley, un Boston, etcétera, todavía son más diferentes, ¿no? O sea, aquí en México es de que a ver si te pregunto cosas para saber si sabes de cierto lenguaje, ¿no? Y me voy a ir al extremo, Silicon Valley, ¿no? Me importa un comino en qué lenguaje trabajes, sepas, pero me vas a resolver. Dime cómo puedes resolver este problema, ¿no? Usa el lenguaje que quieras, pero resuélveme el problema. ¿no? Entonces, la parte de cuando digo la entrevista, aparte del saber cómo responder con seguridad, cómo darte tiempo para poder pensar mientras estás llenando con algo de información la respuesta, etcétera. La piedra angular de todo eso es que aunque seas frontend, se van a enfocar mucho en que tengas facilidad para resolver problemas. Y para resolver problemas, o ya naciste así, o la otra es pues, picar piedra, ¿verdad? Es empezar también a encontrar problemas en internet, hasta que vayas haciendo callo, ¿no? Para que puedas ir resolviendo. Fíjate que hace como unos 3 meses vi un video de algo así, como que cómo prepararte para una entrevista. Y me salió así random de repente. Y sí venía mucho de eso, que posibles problemas que te pueden llegar a poner. Y también se me hizo extraño, ¿no? Pero nada que sí. Pues sí, porque al final de cuentas en tecnología lo más importante, pues como dices, no es el lenguaje, porque el lenguaje incluso entras con uno y lo puedes cambiar en cualquier momento. Sí. Pero más bien que puedas resolver problemas. Sí, mira, te pongo un ejemplo. Cuando nos contratamos para conseguir ingenieros mexicanos de software para Uber, Estados Unidos, ellos estaban muy particularmente interesados en Guadalajara. O sea, se cuenta que les dije, pues yo estoy en Chihuahua, yo los puedo ayudar acá. Me dijo, no, ayúdanos a conseguir gente de Guadalajara. ¿Por qué? Porque pues allá ya hay un pool muy grande de talento, ¿no? Por muchas empresas que hay. Y por eso le dicen el Silicon Valley mexicano, ¿no? Y ahí, pues empezamos. Me tocó ver más así, ahora sí que los intestinos del proceso, ¿no? De alguna forma, cuando estábamos en Rewards, eran más bien a través de nuestros algoritmos que hiciera un match entre los lenguajes, y ciertos elementos, ¿no? Nosotros teníamos algunos algoritmos que nos podían decir, aunque no les hiciéramos exámenes, hackeábamos de alguna forma para poder detectar cuáles eran los que tenían más probabilidades de ser contratados, o sea, como primer filtro, ¿no? Y luego pues ya los entrevistábamos en la parte del inglés y otras cosas, ¿no? Pero en esa ocasión de los de Uber, me tocó a mí en lo personal vivir así muy, muy al detalle cómo era el proceso y era muy, muy orientado hacia la parte de resolución de problemas. Y otro caso también me tocó ya cuando ya estaba muerto Rewards y Snaptal, a Isaac Saldaña, que fundó SendGrid, que es el caso de éxito número 1 de Techstars, que conocí precisamente cuando nos invitaron allá. Éramos los únicos 2 latinos, todos eran blancos o asiáticos, ¿no? Y Isaac, pues en el 2010 tenía un año creo que de haber o un semestre de haber arrancado ahí en haber sido aceptado en Techstars. Y no sé si recuerdes que en el 2019 en el iWeek lo trajimos y lo invité. Me acepté la invitación y un mes antes había vendido la empresa en $3,000 millones, ¿no? Y me acuerdo que me pidió que le ayudara a contratar gente y fue el mismo proceso. O sea, el lenguaje no les interesaba. Aquí está el problema, aquí están los problemas.
resuélvelos. Así que, respondiendo muy puntual a tu pregunta, pues es obviamente la parte del inglés, la parte de las tecnologías y la parte del cómo resolver problemas y cómo interactuar en la entrevista. Sí. Okay. Y por ejemplo, no sé, un programador junior, ¿qué sueldo se espera? ¿Y qué costo de vida, más o menos? Allá en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Bueno, te voy a dar los números de lo que, donde yo me quedé, y que eran muy particularmente en Silicon Valley, ¿no? Si recuerdo bien, juniors colocamos muy pocos, pero según recuerdo, en Silicon Valley andaban como más o menos unos 60 o 70 mil dólares. Anuales. Sí. Ajá. Y eso en Silicon Valley, que es un área muy cara, pues o sea, parece, puede sonar muchísimo, ¿no? Así como que wow, 70 mil dólares. ¿Dónde están? Al año, pues sí, pero allá las rentas se te puede ir la mitad, se te pueden ir 3 mil, 4 mil dólares al mes. En rentar un cuartito. En pura renta, échale que te tienes que transportar y demás, ¿no? Entonces, sí. Normalmente ya los sueldos, los más comunes que mandábamos, que eran ya los de nivel medio para arriba, pues ahora sí que ya eran de 100 mil para arriba, 100, ¿no? 100 mil dólares para arriba. O sea, lo más común eran como 120 mil dólares al año. Está interesante. Y no, pues yo creo que con eso terminamos la parte de Reguarcha para entrar a otro tema. Para que me platiques, vamos a hacer una pausa ahí. Ok, volvemos aquí después de un pequeño ajuste técnico. Y platícanos de tu nuevo proyecto, Interfuse. Bueno, no, es Etherfuse. Etherfuse. Ahí estoy, tengo una pequeña participación, pero mi cargo es el COO o Chief Operational Officer. Es una empresa de Estados Unidos. ¿Cómo se dice? Como dice el Chumel Torres, para los del Conalep. De la parte de blockchain. No, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, para la audiencia, que cuando dices COO. Bueno, pues prácticamente soy el responsable de las operaciones de la empresa. Es un cargo un poco transversal, porque puedes estar viendo cosas desde estarle ayudando al CEO a levantar este capital de riesgo, o sea, conseguir inversión. Manejas la parte de todas las personas o empresas que tienes subcontratadas. También tienes la responsabilidad de empezar a armar el equipo, digo, de forma inicial, ¿verdad? Y pues cosas también que tienen que ver relacionadas con comunicación, incluso cuando no hay todavía alguien encargado de mercadotecnia, pues también le tienes que entrar ahí. Así que ahorita hago de todo. Es una empresa de Estados Unidos, fundada por un tocayo también de nosotros, se llama David Taylor. Él trabajó en Boeing, en Apple, y conoció precisamente a Isaac Saldaña, la persona que mencionaba, que vendió su empresa en $3 mil millones, cuando estaban haciendo su MBA, su maestría de negocios en el MIT. Se conocieron allá, y pues a partir de ahí crearon, Isaac creó una empresa que se dedicaba a desarrollar tecnologías para las propias empresas de Techstars, de la aceleradora, ¿no? Y de ahí brincaron a otra cosa que se llamaba Joy Labs, que ya empezaron a desarrollar sus propios proyectos.
y luego de ahí pues empezaron a surgir otras empresas. Una de ellas es Memo, que van a lanzar a finales de este año Isaac, que va a ser su nuevo emprendimiento, Isaac Saldaña. Y de ahí la otra que nace precisamente es Etherfuse, ¿no? Que tiene que ver con tecnología relacionada a blockchain. Y pues de inversionistas tenemos a Isaac y tenemos a varios otros empresarios, emprendedores muy exitosos de Estados Unidos que pues han vendido sus empresas en muchos millones de dólares. Y bueno, pues Etherfuse básicamente, digo, son muchas cosas ahorita lo que puedo decir. Sí. Porque obviamente tenemos planes muy ambiciosos y que por cuestiones de estrategia no nos conviene todavía mencionar, pero lo que sí te puedo decir es que estamos arrancando los primeros validadores de blockchain en Solana, en México y aquí afortunadamente lo estamos haciendo aquí en Chihuahua, que es un validador. Voy a describirlo así en muy con peras y manzanas. Manzanitas y peras. Es un validador, es como el equivalente a, vamos a decir, tener en un servidor una notaría pública y una pequeña bolsa o un banco o el otro equivalente podría ser pues una bolsa de valores donde se hacen muchas transacciones, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? En Asia, Europa, Estados Unidos ahorita el blockchain, que prácticamente se usa hasta para allá para firmar, cuando tú firmas electrónicamente se genera un blockchain, ¿no? Que básicamente es un archivo donde cada vez que surge un cambio se valida y se garantiza que esos cambios y esas personas involucradas y muchas cosas más quede integrado en un archivo, que es un blockchain, ¿no? Es una cadena de elementos de información. Y eso actualmente se está utilizando, te repito, desde que firmas un contrato que esté usando blockchain hasta tecnologías que te sirven para rastrear el aguacate que te vas a comer, poder identificar y saber que ese aguacate vino a través de ciertas ciudades, la trayectoria, lo transportó ciertas empresas y te puedes ir tan atrás que puedes hasta saber de qué árbol se cortó, o sea, de qué región e incluso el árbol de donde lo cortaron, ¿no? O sea, básicamente, usan la tecnología para hacer para certificar de alguna manera que ese rastreo es legítimo. Sí, así es. Y y todos los cambios que sufrieron, esa información o ese fruta o lo que sea, documento digital, poder rastrear también los cambios que sufrió quienes interactuaron en las posibles modificaciones, ¿no? Y pues básicamente eso es un validador. Un validador es un servidor con cierta tecnología, con cierto software, que al fin de cuentas todas estas transacciones, cada vez que se genera un blockchain se tiene que generar en una parte, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Entonces, pues nosotros tenemos servidores en diferentes partes del mundo, pero en México pues va a ser el primero aquí en Chihuahua. Y pues es eso, el direccionar transacciones que ya se están generando en otras partes del mundo hacia los servidores de aquí. Y hay un compromiso también con el gobierno del estado, donde Etherfuse está comprometido en impulsar el ecosistema, tanto de talento como de emprendedores, en la parte del aspecto del blockchain, ¿no? O sea, es decir, es como el tsunami, ¿no? El tsunami ya viene. O sea, ya viene, como normalmente, usualmente en América Latina, como que estamos así como que final. No, todavía avisaron que va a haber un tsunami
Y no llega, ¿verdad? Fíjate no nos va a que tocar. yo me acordé, yo veía las noticias ¿dónde era? En Mashable, me parece, o un periódico de los Estados Unidos digital. Y veía a los chinos que estaban las cajas registradoras en los supermercados, así con mules y así. Y los veía y como que, pues, a ver cuándo llega. Y en 2 meses, sopas, ya tenemos aquí el COVID. Pero así como que 2, 3 meses antes ya estaba viendo eso y como que uno dice, no, pues no llega y no sigue. Sí, y está llegando ya, pero en formas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, si recordarás, tuvimos un problema de cebollas, que nos estaban achacando que eran de aquí de Chihuahua, que estaban, consumiendo en Estados Unidos hace algunos meses, no sé si recuerden. Y derivado de eso, según recuerdo que leí ayer, espero que haya leído correctamente, pero creo que Walmart ya está exigiendo blockchain a los productores y a los que están involucrados en pues toda la logística, en toda, ¿no?, la ¿no?, cadena de las cebollas, ¿no? Y prácticamente pues va a aplicar en todo, y ese es nuestro compromiso aquí digo, al fin de cuentas, pues yo soy de Chihuahua, estoy aquí en Chihuahua y para mí es mi interés el poder, digo, tú lo sabes, estoy en la parte de impulsar el ecosistema desde hace bastante, y ahora pues con la cachucha de directivo de una startup de punta de Estados Unidos que estamos abriendo operaciones acá, pues nuestro objetivo va a ser impulsar el ecosistema de blockchain desde la universidad hasta los dueños de empresas que puedan entender que los beneficios. Sí, y que es algo que viene más rápido de lo que se espera, ¿no? Sí, que aplica a muchos sectores, ¿no? Sí. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que decías notarías, o sea que es como una notaría, ¿no? Yo, por ejemplo, como que veo a las notarías, ya que lo dices, como que un cliente directo, ¿no? Para el blockchain. Pero, por ejemplo, yo hice un sistema para notarías hace como que 15 años. Todavía lo usan ahí por ahí algunas notarías. Pero fíjate que, por ejemplo, yo veía a ese sector como que muy difícil de actualizarse. Sí. Como que así muy, pues igual, ¿no? El notario en sí, como que si tú piensas en un notario, pues ya un señor mayor, muy formal, que no le gusta el cambio, que en libros, etcétera. Y como que yo con el sistema que hice ya hace tantos años, sí batallaba mucho con eso. Sí, es que ellos están en un área de confort y protegido. Podríamos hacer toda una plática sobre eso, pero ahí están como en una burbuja muy especial, ¿no? En un área de confort especial pues, por mucho tiempo. Y sin embargo, pues va a ser en un momento dado toda esta tecnología también les va a afectar y van a tener que hacer fuerte. Sí, no, como que yo la veo allí y, por ejemplo, en gobierno, en el registro público de la propiedad, como que cosas así muy... Sí, también para gobierno aplica muchísimo. Y bueno, aquí no quiero que se tomen textualmente de que lo que estamos haciendo es lo que hace una notaría, pero no, es simplemente para poder tomar el ejemplo, ¿no? Al fin de cuentas, es algo que tiene que validarse, o sea, llega al servidor y que tiene que validarse dependiendo del contrato inteligente. Pues son muchas cosas que aquí también nos podremos aventar todo un tema, pero es para poner un ejemplo, ¿no? Es como un proceso que tiene que hacer cierta validación, que al fin de cuentas una notaría pública pues hace eso, ¿no? O sea, da fe y tiene que validar ciertos elementos y decir, sí está bien y para adelante, ¿no? De forma muy sintetizada, pues un validador hace eso, ¿no? Ya sea la generación del blockchain para una firma o incluso hasta para algo de cripto, ¿no? O sea, cualquier cosa que requiera generarse un blockchain, pues requiere un validador, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú crees que el gobierno se vaya a resistir mucho?
Fíjate que sí, siempre el gobierno va a ser el último de los últimos en adaptar ese tipo de tecnología, pero en el caso particular de aquí del estado de Chihuahua, pues estamos muy contentos que al menos por parte de ellos estén interesados en que se impulse el ecosistema, ¿no? Vamos a hacer, por cierto, vamos a hacer un hackathon estatal, un mega hackathon por parte de Etherfuse. Obviamente también ahí de la mano con gobierno del estado y con Blockchain Business School. Vamos a hacer un hackathon el 11, 12 y 13 de noviembre. Vamos a hacer el hackathon va a ser al mismo tiempo en Juárez, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, y Parral. Obviamente el núcleo va a estar aquí en la ciudad de Chihuahua, en el Living Lab. Vamos a tener a los mentores virtuales, al facilitador virtual y a champions o líderes en cada uno de estos nodos. Y va a ser sobre blockchain precisamente. Y por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que buscan? Encontrar talento para atraer o que se generen proyectos. Realmente, este es el primer esfuerzo o granito de arena imagínate, si nos están viendo que acá tenemos palomitas, ¿verdad? Acá tenemos palomitas. Prácticamente es poner el primer grano de arena en un recipiente que sabemos que está muy grande y que se tiene que poco a poco llenar, ¿no? Y el objetivo principal es que la comunidad mínimo conozca qué es blockchain y que ya se está usando y que muy pronto no solamente va a ser algo como optativo, sino muchas veces a lo mejor hasta se van a ver obligados a algunas industrias, sectores a utilizarlo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que se empiece a desarrollar también talento. Obviamente, sí, vamos a contratar talento, pero pues nuestro objetivo es que haya ahora sí que talento de sobra para todo el ecosistema, ¿no? Digo, al fin de cuentas, para nosotros, el desarrollar también el ecosistema de emprendimiento de proyectos basados en blockchain es muy importante porque de ahí pues, se hace una comunidad, un ecosistema donde nos va a ayudar a soportarnos de forma mutua, ¿no? Y pues bueno, al fin de cuentas, si lo quieres ver así blanco y negro, aunque tenemos actualmente volúmenes muy importantes de transacciones de otras partes en otras partes del mundo, lo que se vaya generando aquí, pues al fin de cuentas también va a aportar, ¿no? a los validadores, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo veo, por ejemplo, en gobierno como que yo recuerdo mucho la factura electrónica. Uh-huh. Que, bueno, no es blockchain, pero tiene algo de criptografía, ¿no? Sí. Igual que el blockchain. Y, por ejemplo, yo recuerdo que el gobierno federal ya lo quería poner obligatorio cuando empezó a ser obligatorio. Y como que aquí en Chihuahua, el gobierno estatal como que decía, no, nosotros no somos gobierno y no lo vamos a poner. De hecho, aún, ¿cómo se dice? Vas y pagas algo y no tienen como que un comprobante electrónico. Como que todavía es pues un comprobante normal, ¿no? Sí. Sí, entonces como que esa parte siento que sí deberían de meterle un poco más en gobierno, actualizarse en esas partes, hacer todo eso electrónico. Porque igual, pues sí, un pago de placas, un pago de predial, etcétera, generalmente es un recibo normal. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero por muchas cosas, muchas razones, pues los gobiernos son de los que son los late adopters, ¿no? Los que adoptan las tecnologías al final. Normalmente al final. ¿Por qué? Pues porque pues muchos elementos, ¿no? Miedo a que la tecnología funcione de forma correcta, entre muchas cosas más que mejor no comentamos aquí. Sí. Y por ejemplo, ¿tú qué industrias crees que lo
que lo adopten más rápido. Tú dices, por ejemplo, donde se tengan que rastrear piezas. Por ejemplo, la automotriz, por ejemplo. Mira, los primeros trancazos o ahora sí que casi implementaciones obligadas van a llegar de negocios que tengan que ver con precisamente exportaciones. Con exportaciones. Sí. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, y un ejemplo es lo que te comentaba de los alimentos, ¿no? O sea, al fin de cuentas surge algún problema o simplemente una industria ya dice, vamos a implementarlo aquí y en automático toda la cadena tiene que implementarlo. Exactamente, ¿no? Entonces, esos son los primeros que les va a pegar. Obviamente en la parte lo visualizo en la parte de alimentos y manufactura. Creo que ahí va a ser de los primeros impactos, ¿no? Sí, no, porque como que sí es importante, por ejemplo en la manufactura sale mal una pieza y que falla ya y como que rápido tienes que saber en dónde estuvo el problema, ¿no? Sí. Sí, está interesante. Fíjate que nunca lo vi de esa forma. Como que yo veía el blockchain más... Cripto, ¿no? No, o sea, en el uso pues en otras industrias. Uh-huh. Aparte del Bitcoin y eso, como que yo lo veía más en gobierno y en cosas así como notarías y cosas así. Pero no, tienes razón. No, eso va a ser los últimos. Son los últimos. Sí, te digo, mientras estén mientras ellos puedan tomar la decisión de no hacerlo, o sea, los últimos que lo van a hacer son los que tienen la decisión de el poder de decir, pues no lo implementamos. Por eso es que los que no tienen tanto ese poder, que tienen de alguna forma una dependencia con entidades externas, uh-huh, con las europeas, con Estados Unidos, incluso con Asia, son los primeros que van a tener que subirse al barco, ¿verdad? Al barco. Sí, está interesante esa parte. No, pues algo más que nos quieras agregar, invítanos de nuevo al evento que tienes. Claro que sí, es el hackathon de Etherfuse, que vamos ahí en colaboración con el gobierno del estado, también con Microsoft. Microsoft es también sponsor del hackathon, al igual que el Blockchain Business School. Va a ser el día 11, 12 y 13 de noviembre, uh-huh, en el Living Lab. Pueden empezar a registrarse cualquiera de las sedes que mencioné en hackathon.etherfuse.com, pero mejor te lo paso para que aparezca ahí en... Sí, ahí lo ponemos en la descripción del video. De producción. Va a haber obviamente premios, camisetas, y bueno, pues estamos apoyando también a las entidades incluso con alimento para que puedan las sedes tener. Etherfuse está poniendo recursos para que también los hackatones se puedan subsidiar en la parte de alimentos, y la premiación se estará realizando el día 16 de noviembre en el marco del Innovation Week o el iWeek, uh-huh, que es iweek.mx. Ahí muy pronto van a poder ver información sobre el iWeek, y el último día, el 16, pues va a ser la premiación a los 3 primeros lugares, y también el lanzamiento oficial de Etherfuse en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua. Ok. No, pues muy interesante y muchas felicidades por tu nuevo proyecto. Esperamos que te vaya de maravilla. Y pues ahí te vamos a seguir viendo. Muchas gracias, tocayo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Me gustó desempolvar recuerdos. Sí, ¿no? de la época de Rewards y todavía más para atrás, así que te agradezco el espacio nuevamente y muchos saludos a tu comunidad, a tu audiencia. Sale, no, muchas gracias. Igual ustedes suscríbanse al canal, denle like y por aquí los esperamos para la siguiente.